Seguimos con más Pinamar News y nos acompaña este bloque el concejal Augusto Urrizola de Cambiemos. Gracias, Augusto. No, al contrario. Porque bueno, en la última sesión del Consejo Deliberante, sesión ordinaria, se trató un tema que va a dar que hablar, ¿no? Al fin de cuentas, este tema de la Unidad Fiscal 17, donde funciona el Parador Terrazas, el restaurante La Gamba. Había posiciones encontradas en donde uno decía que no, había que terminar con esta historia y mandar a demoler, y estaba la otra donde había gente que estaba trabajando, que pedía trabajar ahí en ese lugar, en ese espacio, y un sector también del Consejo Deliberante que propiciaba, bueno, démosles un permiso hasta Semana Santa del año próximo y después sí llamar a licitación. Bastante controversial esto, Augusto. Sí, efectivamente. Se resolvió el viernes pasado con los votos de los bloques opositores, de Propin más la Cámpora, y en este caso el doble voto del presidente interino, Gregorio Stanga, otorgándole la tenencia precaria por un año más a los empresarios que tienen tanto la explotación del balneario como la del sector gastronómico. A nuestro criterio no había motivos que justificaran esa decisión porque el 6 de noviembre había vencido la tercera y última etapa que preveía la ordenanza 4442, que fue la que permitió reactivar el proceso licitatorio del 2009, que había estado interrumpido justamente por las notorias deficiencias que tenía el pliego de aquel entonces. Y a partir de allí hubo 37 balnearios de los 46 que se licitaron que efectivamente cumplieron con su compromiso. Ellos habían firmado un contrato que les permitía explotar comercialmente la playa por 15 años, pero a condición de que demolieran y reconvirtieran su balneario a las nuevas características constructivas. 37 lo hicieron, muchos de ellos vecinos de Pinamar y la zona, que no constituyen grandes grupos empresarios, sino que se trata de emprendimientos familiares y que con una importante dosis de esfuerzo económico lo realizaron a razón de una inversión promedio de $300.000 en cada caso. Esto es justamente lo que no hicieron los 9 restantes. 3 de ellos ya han perdido la ubicación que tenían en la playa, me refiero a los que se conocían comercialmente como Puerto Banús, Ufito y Soleil, y quedaban otros 6 que deberían estar, a nuestro criterio, o en el mío particular, para ser más preciso, en las mismas condiciones de caducidad, porque no habían cumplimentado ninguna de las cuestiones que sí hicieron los demás. Entonces, lo que yo sostenía y sostengo es que el Estado municipal, una vez que fijó reglas claras, quien las cumplió haciendo un esfuerzo importante no puede tener el mismo tratamiento quien incumplió, porque si no seguimos sujetos a que 6 vivos no inviertan un peso y lucren con un espacio que además es público. Pues si esto se tratara de un terreno privado donde uno vende o alquila su fondo de comercio, bueno, es un negocio entre privados, mientras cumplan con todas las leyes no hay ningún problema. Pero acá estamos hablando de un espacio público y si no, el Estado municipal termina siendo el bobo que nunca puede obtener el beneficio genuino económico que debería tener por conceder en explotación un espacio. Me estoy refiriendo no solo a la Gamba, sino a los que quedan en la misma situación, llámese El Límite, llámese El Otro Más Allá o Cayaloja, como se los conoce en los últimos años, o los otros 3 que estaban aún judicializados y que están en pésimo estado de conservación, Cabo Blanco, Pinamar Golf y la nueva UTF 42, la que está allí al norte de Botabar, al inicio de la frontera. Nos parece que hay que darle exactamente el mismo tratamiento porque no solo es una cuestión de estricta justicia para con los contribuyentes, sino fundamentalmente para los vecinos de Pinamar que sí hicieron ese esfuerzo. Vamos por parte, porque hay 2 temas. Está el tema del día del viernes y está el otro tema que vos habías presentado un proyecto para que, bueno, habiéndose agotado los plazos, el municipio debería hacer frente o ocupar esos espacios y que finalmente el Consejo Deliberante también lo pasaron a comisión. ¿Cómo quedó eso? Sí, se volvió a comisión con la excusa de pedir informes al Ejecutivo. En realidad el informe estaba, ya constaba en uno de los expedientes que estaba allí en el Consejo. Yo tengo la fotocopia del mismo, así que seguramente si hay voluntad política de los concejales lo vamos a debatir, pero si no lo que va a pasar es que con el mismo privilegio que obtuvieron el viernes pasado Bosquemar,
se van a querer colgar los otros 5, y entonces lo que yo siento como representante del interbloque oficial, como un miembro más de los 6 concejales de Cambiemos, es que estamos empezando a perder la fuerza del cambio que representamos a fines del 2015 y que fue clave para poner en marcha ese proceso demorado 30 años de reconversión del Frente Marítimo. Entonces, en la medida que no completemos ese proceso, vamos a ser injustos con quienes sí lo hicieron, y además vamos a comenzar a perder la autoridad para poder llevar adelante otros emprendimientos y mantener la credibilidad de la gente. Ahora, sobre esto que aprobó el Consejo el día viernes, lo más saludable, ¿qué debería hacer entonces? Que el intendente Martín Yesa vete esta ordenanza como para que esté encuadrado todo dentro de derecho, porque tengo entendido que también hay una manda judicial que decía de que debía desalojarse el lugar para proceder a demoler. Sí, exacto. Había una resolución judicial de la jueza de paz de Pinamar que habilitaba el procedimiento de desalojo para este lunes, 3 de diciembre, a las 12:30 horas. Eso motivó el apuro de la oposición, primero para inventar una convocatoria a sesión especial que finalmente no prosperó el martes pasado, y después volver a subir este proyecto de darle tenencia precaria por un año más a Bosquemar, que finalmente aprobaron con el doble voto de la presidencia el viernes. Sí, si me preguntás a mí, si yo fuera el intendente, la vetaría sin ningún tipo de dudas, pero también entiendo la posición del intendente Martín Yesa, que haga lo que haga, van a decir, si no la veta, ¿por qué no la veta? Si la veta, que es autoritario, que desconoce la voluntad mayoritaria del Consejo, de manera que no es una situación fácil, pero a mi criterio hay que corregir esa decisión tomada por los bloques de la oposición, porque además es absurda, ni siquiera estaba en juego la fuente de trabajo, esto dicho por varios de los mismos trabajadores en entrevistas periodísticas que fueron de difusión pública en los últimos 10 días. No había, a nuestro criterio, un solo argumento para darle un privilegio a esos 2 grupos empresarios, que además tienen otra serie de emprendimientos hoteleros, gastronómicos, donde estaban reubicados sus empleados, y que además explotan balnearios en las mismas condiciones de las que renegaban para explotar participar de una licitación, como fue la intención del Ejecutivo en abril de este año, rechazada también por los bloques de la oposición, de llamar a licitación me refiero, y no quedó otro camino entonces que iniciar un proceso de desalojo, porque quienes habían terminado su precaria el 30 de abril de este año quedaron intrusando las instalaciones, que son espacio público, como decía. Bueno, ese lugar es muy requerido también, es un lugar clave, ¿no? Dentro de lo que es la playa de Pinamar, a metro de la avenida Bunge, una zona estratégica, si se quiere. Es muy ambicionada, digamos, la gente, los empresarios lo apetecen mucho. Bueno, el Departamento Ejecutivo cumplió la manda judicial que decía que no se debía reubicar, que debía licitarse en el nuevo lugar. No fue aceptado en el Consejo Deliberante a instancias de los propios empresarios que explotaban el parador, justamente queriendo mantener esa situación de privilegio que te daba un sistema de puntajes por antigüedad, que había sido lo de la vieja licitación del 2009, pero aquí estábamos hablando de un nuevo llamado. Y a partir de eso, una vez rechazado el pliego, el municipio le quedaba solo recuperar ese espacio, y en mi opinión, esto es particular, yo lo recuperaría definitivamente como espacio público, porque Pinamar, la localidad me refiero, adolece de falta de espacio público de playa. Hay un 80% de superficie de la playa de Pinamar concesionada y utilizada solo por el 20% de la población que va a la playa. Me refiero residentes y visitantes, desde luego. Y el otro 20% de superficie es la que nos queda al 80% que vamos a la playa pública. Entonces hay una falta evidente de espacio que debería recuperarse en situaciones como esta, que es la que propongo para los 3 que mencioné, que fueron recuperadas,
y para las 6 restantes, incluida la UTF 17. Augusto, te cambio de tema, y también en estos días están las obras sobre Avenida Espora, sobre Víctor Hugo, estas reformas que se están haciendo de embellecimiento. Para algunos es algo muy lindo, muy bueno, digamos, le va a dar otro toque a las localidades. Para otros le está complicando la vida en la cuestión comercial y demás. Y ahora, bueno, en Valeria del Mar hemos tenido la palabra de vecinos que están molestos, preocupados, porque, claro, se encuentran con que le están haciendo a la vereda por un lado algo bueno, pero por el otro lado no respetaron, digamos, la topografía original, cosa de que los perjudica aún más. Queríamos tener tu opinión sobre esto, ¿no? Sobre esto que, al fin de cuentas, por ahí el Consejo Deliberante lo aprobó en su oportunidad, pero bueno, estamos viendo cosas que quizás no estaban dentro del expediente. Sí, lo que ocurre en estas obras en ejecución es algo que nos pasó también en las anteriores. Allí hay una muy buena gestión inicial del intendente Yesa para conseguir fondos nacionales y provinciales y que se puedan volcar en el partido de Pinamar. Y después, justamente porque el municipio no estaba preparado para recibir semejante envergadura de obra pública, estamos hablando de 800 millones de pesos en 4 años de gestión, sin dudas la más importante inversión pública en toda la historia del partido de Pinamar, desde 1978 hacia acá. No estaba el municipio en su parte estable, en su planta técnica, preparado, no por falta de capacidad de quienes la integran, sino justamente porque era muy reducida la cantidad de profesionales, y no se pudo manejar correctamente la confección de los pliegos y sobre todo la inspección de las obras. Entonces se dieron lugar a una serie de inconvenientes, algunos que son normales en toda obra, pues siempre que haces obra, sí, momentáneamente algún inconveniente causás al frentista, pero en algunos otros casos que se podrían haber evitado. Esa es una autocrítica que nos hacemos desde Cambiemos, y yo creo que hay que prestar particular atención a esa área para un eventual segundo gobierno de Cambiemos a partir de 2019. No podemos, después de 3 años de estar gobernando, seguir con la excusa de que teníamos poco personal. Ya se fueron incorporando, lo que tenemos que hacer ahora es hacer más eficiente el trabajo de nuestros inspectores, de nuestros técnicos, y bueno, y eso es una cuestión de decisión política. Técnicos, inspectores, profesionales, ¿no? A fin de cuentas, porque no cualquiera puede hacer un tipo de ese trabajo si no tiene conocimiento previo. No, por supuesto que sí, pero me refiero, son obras que hay que estarles muy encima, justamente porque si vos a un vecino frentista le haces una obra que no va con cobro, con cargo por contribución a mejora, sino que no le va a costar un peso a ese frentista, de manera que es todo beneficio, lo menos que esperás es que esté el 100% de la gente contenta. No nos puede pasar que haya, digo esto hablando políticamente también, que haya, no sé, un 20, un 30, un 15% de gente que esté enojada con la obra. Justamente tenemos que arbitrar los medios para que eso no ocurra, porque en definitiva es una obra que le cambia la característica tanto a Espora como a Víctor Hugo, pasan de ser una simple vía de acceso a la localidad para convertirse en un paseo de características peatonales, con bicisendas, sí, con mobiliario urbano, que hagan mucho más amigable la posibilidad de transitar. A ver, yo creo que eso no se discute. La gente, en general, la gente, los vecinos lo ven con buenos ojos esto, porque, a ver, pasaron los gobiernos anteriores y Valeria del Mar siempre estuvo postergada, ¿no? Salvo alguna cosita por ahí que se hizo, pero en el resto no hubo nada. Ahora, si lo hacemos bien, dicen. No permitir esto que ha pasado, donde una panadería muy conocida de Espora, quedó como 1,5 metros arriba de la vereda. Entonces, para llegar al comercio la gente no sube, porque incluso más, no tiene ni escalera, le sacaron la escalera que tenía. Y así algunas cosas, ¿no? Otros negocios también, de que los frentes se lo han dejado así, bueno, a la espera de ponerle piedra, cuando en verdad antes había un hormigón ahí, o estaba firme y no pueden entrar a un estacionamiento. Por decir cosas que se podrían haber evaluado con anterioridad, ¿no? Y estamos ya una temporada y muchos dudan de que se termine para antes de fin de año.
Sí, coincido. En algún caso puede haber particularmente alguna cuestión de impaciencia de un frentista, pero en general cuando el vecino te hace un planteo, la mayoría de las veces tiene razón y es nuestra tarea escucharlos debidamente para que no pase esto justamente que vos señalás. Por supuesto, rescato la parte general positiva, desde luego. Lo que tenemos que hacer es tratar de enfocar nuestra atención en los detalles para que justamente esos detalles no terminen empañando la obra en general, ¿no? Augusto, gracias por acompañarnos un ratito. No, muchas gracias a vos. Seguimos con más Peramar News después de esta pausa.